por sí ya son tildados de diferentes maneras. Esto por su conducta frente al volante. No les importan los tráficos, peatones, incluso las mismas autoridades. Los conductores y ayudantes de buses deben de ser sancionados cuando incumplen las normas viales. Y ahora se van a los golpes. Sin licencia deberían estar. A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto VTV Meridiano a través de la señal de VTV, el canal de los 41 años. Aprovecho desde ya para invitarles que estén pendientes de la señal este próximo lunes, porque tendremos muchos obsequios, muchas sorpresas en el marco del aniversario de VTV. También saludamos a quienes nos escuchan por Acción Radio. Bueno, y es que realmente ya no sabemos ni qué decir con este tipo de conductas. Creemos que nos hace más hombres herirnos a los golpes. Creemos que pegándole a alguien o llegando a la agresión, tenemos la razón. Aquí las autoridades deben de actuar, quitarles la licencia a estos bárbaros. Y eso lo hacen entre ellos peleándose supuestamente pasajeros. ¿Se imagina usted aquel que no puede ajustar el pasaje o que no lo pagó? Miren, es peligroso lo que está ocurriendo. Así que las autoridades, un llamado, por favor, sancionen a estas personas. Así iniciamos el informativo. Comparto con usted los titulares. Titulares, Impacto VTV Meridiano. El Estado hondureño es condenado nuevamente por violaciones a los derechos de la comunidad garífuna en el caso de Cayos Cochino. Ola de reacciones tras el nombramiento del general en condición de retiro Ramiro Muñoz al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Hasta 20 años de prisión podría enfrentar una mujer acusada de abusar sexualmente de 2 menores. El caso ha causado indignación y reabre el debate sobre la protección a la niñez. La Policía Nacional asesta fuerte decomiso en Choluteca. 170 paquetes de supuesta cocaína fueron incautados en operación que refuerza la lucha contra el crimen organizado. En las noticias internacionales, la Asociación Internacional de Cruceros suspende todos los viajes hacia Oriente Medio ante el aumento de tensiones en la región. El impacto ya se siente en la industria turística global. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia. Y en las últimas horas, el fiscal general Joel Zelaya ha nombrado al general en condición de retiro Ramiro Muñoz como nuevo director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, donde a su vez ratificó al abogado Jaime Quintanilla al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. Luego de una evaluación estratégica, he decidido que el abogado Quintanilla continúe al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. Hoy les informo que he nombrado al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico al general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla. El general Muñoz sirvió durante más de 33 años al país, alcanzando el grado de general de brigada. Hoy que recibimos esta institución, para mí lo más importante hoy son 3 cosas. Número 1, los detectives de la lucha contra el narcotráfico. Los detectives, en las manos de ellos está todo lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer. Los fiscales, que son el acompañamiento perfecto para esto. Y brindarle al pueblo hondureño la confianza que podemos tener instituciones fuertes. Y diversas reacciones ha generado el reciente nombramiento en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que se realizó en horas de la mañana por parte del fiscal Joel Zelaya, en donde nombró al general en condición de retiro Ramiro Muñoz como nuevo director de esta dirección. Berenice Arteaga nos amplía y nos tiene reacciones al tema. Con usted, Berenice.
Así es, compañero, qué placer saludarle a esta hora. Me acompaña el comisionado Leandro Osorio en referencia a este tema relacionado al nuevo nombramiento del director Ramiro Muñoz. ¿Qué retos enfrentará él? En efecto, bueno, nos ha sorprendido el Ministerio Público el día de hoy nombrando al general en condición de retiro Ramiro Muñoz al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Una institución tan importante que ha sido abandonada por los gobiernos. Nunca han tenido el apoyo o nunca han apoyado al director de lucha contra el narcotráfico. Yo espero, y el pueblo hondureño espera, que sea diferente en comparación con otros años anteriores o con otros jefes anteriores. Honduras pasó de ser un puente de narcotráfico a un país productor de narcotráfico. Y en ese sentido, esperemos que el Ministerio Público, con este nombramiento, haga un antes y un después en materia de lucha contra el narcotráfico, ya que acá anteriormente pues la lucha solo ha sido en los medios de comunicación. Sin embargo, esperamos que con este nombramiento sea la diferencia, ¿verdad? Aunque todo nos ha caído como un balde de agua fría, sin embargo, pues son puestos de confianza y obedecen a la confianza que ya sea del presidente o del fiscal general. Tal y como usted lo apunta, Honduras ha sido ruta por muchos años sobre este tema del narcotráfico. ¿Qué medidas concretas respecto a este nuevo nombramiento se podían poner a disposición? Bueno, yo creo que una de las acciones que debe tener el director de lucha contra el narcotráfico es dotar del presupuesto, dotar de los recursos tecnológicos y logísticos para luchar contra esta estructura. Y la coordinación importante con las diferentes agencias de investigación de la Policía Nacional, de la Fuerza Armada y de hecho del Ministerio Público. Esperemos y esperamos el pueblo hondureño que haga un cambio importante, ¿verdad? Y también con la coordinación con las agencias similares, tanto de América del Sur, de Centro y Norteamérica. La coordinación va a ser importante. Mire, el crimen organizado no tiene fronteras, es transnacional. Y en ese sentido es importante que haya una colaboración eficaz, tanto dentro y fuera de nuestras fronteras patrias. Muchas gracias. Con estas declaraciones por parte del comisionado Leandro Osorio, volvemos a Estudios Centrales. Bien, y cambiamos de tema, ya que en San Pedro Sula inició el juicio contra una madrastra acusada de abuso sexual contra 2 menores. Cintia López, a esta hora nos amplía. Cintia, buenas tardes. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Meridiano, como lo señalan, para hablar acerca de este caso donde esta madrastra, una jovencita, Catherine Jolivet, está acusada de abuso sexual contra 2 de menores, hijos de su pareja. Usted nos brinda los detalles porque ya se inició el juicio en contra de ella. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de la Niñez, efectivamente está en esta audiencia de juicio oral y público contra la joven Catherine Jolivet Romero Soto, a quien se le acusa de 2 delitos, uno de violación y el otro de otras agresiones sexuales agravadas. El juicio se ha suspendido, se va a continuar el día de mañana a las 9:30, en espera la presencia de 3 testigos, la lectura de dictamen físico de la menor, de ambos menores, y las declaraciones de los menores que rindieron como prueba anticipada en la Cámara GESEL. Elementos que son muy fundamentales para que el Ministerio Público pueda acreditar la participación de esta joven en los delitos de abuso sexual contra estos 2 menores de edad. Hay un delito de violación que la pena oscila entre los 9 a 13 años de reclusión y otras agresiones sexuales que oscila entre 5 a 8 años de prisión. Pena que el Ministerio Público va a solicitar ya sea entre 15 a 21 años para que se le imponga la hora imputada. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, tiene los medios probatorios para lograr esta sentencia condenatoria. Mire, hay suficientes elementos. Hay prueba pericial, prueba científica. El testimonio de los menores es fundamental, donde ellos han narrado, han contado lo que vivieron durante varios años en poder de la hora imputada, que aprovechando que los menores llegaban a la vivienda y quedaban solos con ella, y el papá y la pareja de la hora imputada salía a trabajar, ella aprovechaba para cometer estos hechos
ilícitos. Hay otras pruebas que efectivamente manifiestan el daño psicológico en los menores. Hay pruebas psicológicas que indican también que los menores contaron una realidad que vivieron a la par de la hora imputada. Bien, muchísimas gracias al licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted los detalles en torno a cómo se lleva este caso en contra de una madrastra acusada de abusar de 2 menores de edad. Desde la zona norte del país, vuelvo con ustedes al set principal. Y en las últimas horas, la Policía Nacional arrestó a 6 supuestos ladrones en el Valle de Sula en 3 hechos suscitados en la colonia Satélite. En el Seguro Social de San Pedro Sula también se reportó esto y otro más en el municipio de Villanueva Cortés. En las últimas horas al menos a 6 personas que estarán involucrados precisamente a robos y asaltos en diferentes sectores aquí en el Valle de Sula. En San Pedro, precisamente a la altura de la colonia Satélite, se habrían detenido al menos 3 sujetos entre 32, 35 y 38 años, quienes estarían vinculados con la banda del Carro Gris, que se dedican principalmente a robos y asaltos aquí en la ciudad industrial del país. Ellos, luego de haber cometido un hecho delictivo en un sector aquí en San Pedro Sula, se habrían en este caso reportado a varias personas que habrían sido despojadas de sus pertenencias. Producto de esto se activan las actividades de respuesta, en donde efectivamente habrían sido detenidos. Ellos, al momento de requerirles, se les decomisó un vehículo tipo turismo color gris marca Honda, asimismo más de 15 teléfonos celulares de varias marcas y modelos. Es decir, que ya sería el primer detenido producto de estos patrullajes de forma aérea que estarían realizándose con aeronaves no tripuladas. Esto tuvo que ver precisamente en el Boulevard del Norte, a la altura del Seguro Social, donde se habría reportado varias personas que estaban siendo amedrentadas o asaltadas por un sujeto cuando intentaban ingresar al centro asistencial. Producto de operativos que se están realizando por una de estas unidades no tripuladas o un dron, se habría alertado de forma efectiva e inmediata a las unidades de radiopatrulla, en donde se pudo detener a este sujeto, un joven en este caso, que ya va a ser remitido a la Fiscalía para que responda por esto. Y en una operación ejecutada en el Triunfo Choluteca, autoridades policiales detuvieron a un hombre de 31 años a quien se le encontró al menos 170 paquetes de clorhidratos de cocaína que transportaba ocultos en un vehículo. Ejecutaron un operativo de control fronterizo en el punto ubicado en el municipio del Triunfo, departamento de Choluteca. Como resultado de esta acción se logró el decomiso de 170 paquetes rectangulares conteniendo supuesto clorhidrato de cocaína, los cuales eran transportados en compartimientos ocultos de un vehículo pick-up, y que durante la operación una persona fue detenida, un hondureño. Este cargamento tendría un valor cercano a los 43 millones de lempiras y equivale a más de 1 millón de dosis de supuesta cocaína. Esta droga no llegará a la calle. No va a afectar a nuestra juventud, no va a afectar a nuestras comunidades y no va a afectar a ningún ser humano. Tampoco va a incrementar las capacidades económicas de una economía criminal que daña a nuestro tejido social. El detenido y el cargamento fueron trasladados aquí a la capital para continuar con el debido proceso legal bajo el acompañamiento técnico jurídico de la Fiscalía y el Ministerio. Y Walter Pérez a esta hora dialoga con autoridades de las Fuerzas Armadas, quienes dan a conocer la forma como operan desde hace más de una década los grupos vinculados a la siembra y producción de droga en Honduras. Vamos con usted, Walter. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Me acompaña el portavoz de las Fuerzas Armadas, el capitán Mario Rivera. Continúan los aseguramientos de sembradíos de hoja de coca. Mario, hemos visto bastante acciones por parte de ustedes. ¿En qué lugares? Ya que prácticamente estos grupos criminales optan por realizar estas acciones en lugares alejados de la civilización. Muchas gracias, licenciado. En efecto, las Fuerzas Armadas, a través de equipos tácticos del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público y también Unidad de Inteligencia, de manera permanente están realizando operaciones de reconocimiento para poder identificar y asegurar plantaciones con arbustos de hoja de coca. En ese sentido, podemos informar a la población que se han efectuado aseguramientos de plantaciones con arbustos de hoja de coca, en su gran mayoría en sectores como Colón, Olancho, Atlántida, también Lloro,
y en algunas zonas del departamento del Paraíso. Sin embargo, las operaciones se realizan a nivel nacional por parte de personal de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué escogen estos lugares, estos grupos dedicados a la venta y distribución de este producto? Bien, hemos observado que todos estos sectores donde se han realizado los aseguramientos de plantaciones son zonas montañosas, son zonas de difícil acceso. El personal de nuestra institución en muchos casos realiza patrullajes a pie, operaciones de largo alcance que van de 24 a 36 horas caminando en la espesa montaña. Obviamente tiende a aumentar estas acciones solo durante este año, a diferencia del año pasado. Bien, podemos informar que el año anterior fueron más de 50 plantaciones con arbustos de hoja de coca las que fueron aseguradas. En total también se erradicaron más de 1 millón de arbustos de hoja de coca el año anterior. En lo que va de este año son ya 8 plantaciones las que se han asegurado, con más de 130,000 arbustos de hoja de coca, específicamente en los departamentos de Colón y también en Olancho. ¿Se logran capturar a las personas cuando llegan a ese lugar, Mario? ¿Cómo operan estos grupos criminales? Como le mencionaba al inicio, son zonas de difícil acceso, son zonas montañosas. Esto permite en algunos casos a las personas que están en estos sembradíos poder evadir a la autoridad. Sin embargo, luego de un proceso de investigación, se procede a darle captura y se envían a la autoridad competente. Se habla de muchos años ya con el primer hallazgo del primer sembradío. Sí, estamos hablando que son ya más de una década en los que se están encontrando de manera permanente plantaciones con arbustos de hoja de coca en diferentes sectores del país. Muchas gracias al portavoz de las Fuerzas Armadas, el capitán Mario Rivera. Mi reporte, compañeros, a esta hora junto a Elvis Zambrano con ustedes. Bueno, y este día ha salido del país rumbo a los Estados Unidos el presidente Nasri Asfura, justamente en donde va a ser partícipe de esta cumbre de mandatarios de Latinoamérica convocada por Donald Trump. Y es que según se informó, pues parte de su agenda es que el viernes firmará con el Banco Central lo del Banco Central y de la CIADI. Por ello, pues en la comitiva le acompaña Roberto Lagos, el ministro de Finanzas Emilio Hércules y la canciller Mireya Agüero. Al tiempo dijo que sostendrá también una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio, donde se espera que se avance en temas importantes entre ambas naciones como la migración, inversión y seguridad. El viaje es el segundo desde que Asfura tomó posesión y marcará una extensa agenda en la que ha entablado con los Estados Unidos y a quien ha tildado de ser el socio comercial más importante de Honduras. Bueno, el presidente Asfura ha salido del país para ser partícipe de esta cumbre, y también lo que llama la atención es la firma de este ingreso o reingreso, si se quiere, de Honduras al CIADI. En otro orden de información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por la violación a los derechos a la propiedad colectiva, la participación y el acceso a la información, a la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Corte estableció que el Estado no garantizó dichos derechos debido a la falta de una consulta previa, libre e informada. Esta omisión generó un ambiente hostil e inseguro que afectó la integridad y el bienestar de la comunidad. Y en un solar baldío se encontró el cuerpo de Dayana Cardosa, de tan solo 20 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en el barrio de Limón, municipio de Florida, del departamento de Copán. Según autoridades, el cuerpo estaba en un avanzado estado de putrefacción y debido a la avanzada necrosis no se pudo detallar las causas de su muerte.
Y se ha registrado un accidente de tránsito, esto en la carretera que conduce desde Olancho hacia Tegucigalpa, a la altura de la comunidad de Pozasarca, antes de llegar a Carrizales. En el vehículo se transportaban los diputados Felipe Ponce y Denis Calix. Informe preliminar indicó que el automotor dio al menos 3 vueltas en esta peligrosa vía, quedando completamente dañado. El diputado Felipe Ponce fue trasladado a Tegucigalpa para recibir atención médica, mientras que Denis Calix permanecía en el lugar del percance a la espera de una grúa para poder movilizar el vehículo hacia Olancho. De acuerdo con lo manifestado, ambos se encuentran estables, no presentan heridas de gravedad. Y el comandante local de la estación número 24 del Cuerpo de Bomberos de Honduras en Roatán, teniente coronel Wilmer Antonio Guerrero, fue trasladado de emergencia este martes vía aérea hacia la base aérea Armando Escalón Espinal en la Lima Cortés, luego de combatir este incendio estructural de gran magnitud en el hotel de la isla. De acuerdo a la información del comunicado oficial, el comandante sufrió un cuadro de angina de pecho inestable conocido y complicaciones debido a la exposición del humo durante las labores. Afortunadamente se encuentra estable y bajo la atención médica especializada en la ciudad de San Pedro Sula. Y medios salvadoreños informaron que el proceso judicial del hondureño Santiago Zúñiga aún no llega a una sentencia definitiva. El caso continúa en desarrollo en los tribunales del país vecino. Las autoridades salvadoreñas decretaron reserva total sobre el expediente, por lo que restringen la divulgación de detalles de las audiencias. Esta medida busca proteger la identidad del menor involucrado en el proceso. El juzgado de paz de Pasaquina, en el departamento de la Unión, ordenó detención provisional contra Zúñiga, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial. Y autoridades de la DIPAMCO capturaron en varios puntos de Francisco Morazán y Lloro a 7 mujeres que lideraban una red criminal dedicada al cobro de extorsión a través de billeteras electrónicas. Walter Pérez nos tiene detalles sobre el tema. Walter. Buenas tardes, compañero. Me acompaña el portavoz de DIPAMCO, Mario Fu. Bueno, en una operación ejecutada en las últimas horas se han capturado a 7 personas, prácticamente mujeres, que lideraban una red de cobro de extorsión a través de billeteras electrónicas. Licenciado, nos amplía la información. Bueno, qué gusto poder saludarles. Queremos informar que en las últimas horas, en una operación de impacto ejecutada por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, pues a raíz de una orden operacional emitida por la Dirección General de la Policía de Honduras, a través de la DIPAMCO, se ejecuta la operación rastreo electrónico, con el cual se han ejecutado 9 allanamientos en el territorio nacional, 2 de ellos en el departamento de Lloro, 7 aquí en el departamento de Francisco Morazán, y que en este caso iban orientados a desarticular una red criminal vinculada a extorsiones. Estos individuos se hacían identificar por integrantes activos de la banda criminal Los Chirizos, y en este caso venían amedrentando o intimidando a pequeños comerciantes, a transportistas y algunos emprendedores, exigiendo pagos extorsivos a través de billeteras electrónicas o cuentas bancarias. Lo que han explicado los investigadores que han seguido la trazabilidad de los ingresos financieros que venían obteniendo esta estructura criminal proveniente de las actividades ilícitas, determina de que estos individuos trataban de despistar a la autoridad al recolectar millonarias cantidades de dinero a través de las billeteras electrónicas y, por supuesto, de las cuentas bancarias. En este caso son 7 las personas capturadas. Hay algunas personas privadas de libertad que estarían relacionadas con la estructura criminal y que en este caso estarán formando parte de los procesos operativos administrativos que se estarán llevando a cabo desde la DIPAMCO en coordinación con la unidad de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, muchas gracias al portavoz de DIPAMCO, Mario Fu, en torno a esta importante operación, como recalcamos, que ha dejado como resultado la captura de estas personas, en este caso todas mujeres vinculadas en el mundo criminal referente al tema de la extorsión. Mi reporte, compañero, junto a Elvis Zambrano, con ustedes.
Y siempre en este tema, miren ustedes, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, a través de su sección anti-extorsión, coordinó la ejecución de 9 allanamientos de morada en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, con el fin de darle captura a varios presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como los Chirizos, vinculado al delito de extorsión. Durante estas acciones se identificaron varias personas que supuestamente recibieron transferencias de dinero provenientes de cobros extorsivos. Según informe de las autoridades, este caso se originó a partir de una denuncia presentada por la víctima, quien relató que comenzó a ser extorsionada desde septiembre de 2024. De acuerdo al testimonio, miembros de la estructura criminal llegaron hasta su lugar de trabajo y dejaron un teléfono celular. Posteriormente, el afectado empezó a recibir llamadas en las que lo amenazaban con atentar contra su vida o la de sus familiares si no accedía a realizar los pagos exigidos. Las investigaciones indican que la víctima realizó más de 30 transferencias a las personas investigadas, sumando un monto superior a los 104,000 lempiras. El Ministerio Público insta a la población a denunciar los delitos de extorsión, ya que estas denuncias dan paso a desarrollar operativos de captura. Y durante la continuidad de su audiencia inicial, el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, afirma sentir confianza en la justicia, a la misma vez que no descarta más líneas de investigación en contra de exfuncionarios en el famoso caso Chequesol. Gabriela Plata, nos amplía, Gabriela. Gracias, compañeros. En el estudio central en este momento dialogamos con José Carlos Cardona, quien es exministro de Cedesol, y bueno, todo este caso sin duda ha estado en el ojo del huracán, pero bueno, ¿qué podemos esperar hoy en esta continuación de esta audiencia inicial y la comparecencia de estos testigos que hoy pues brindarán cada uno de esos detalles? Sí, un saludo al auditorio de BTV. Estamos pues en esta etapa de evacuación de pruebas en las que todas las defensas y el Ministerio Público están pues haciendo intercambios con testigos y evidencias testimoniales documentales con el objetivo pues de desvirtuar o aceptar dichas evidencias. El objetivo de nosotros es demostrar nuestra inocencia, de que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver en los criterios de otorgamiento y de uso de estos fondos allá en el departamento de Copán. Ayer se tuvo a la exgobernadora, hoy se van a tener algunos beneficiarios de esos cheques y pues el objetivo es desvirtuar todos estos elementos probatorios que está utilizando el Ministerio Público para involucrarnos a nosotros de manera injusta e incorrecta en acciones que no tuvieron nada que ver con nuestra responsabilidad como administradores de la cosa pública. Así que yo creo que vamos a poder hacer una lucha, estamos en manos de la justicia. ¿Hay confianza en la justicia? Yo al menos, por la forma en que se ha respetado el debido proceso y nuestras garantías y derechos como personas, yo creo que eso evidencia y hay una señal de que realmente se pueda establecer un juicio con objetividad. En esta misma línea, muchos sectores aseguran hay una crisis dentro de Libertad y Refundación. Usted como dirigente del mismo también, ¿cuáles son sus valoraciones en torno al caso? Bueno, yo te puedo decir que todo partido que deja el poder entra en un proceso de crisis, producto de que se buscan culpables de quién generó la crisis que llevó a la derrota electoral. Hay quienes acusan a la candidata, hay quienes acusan al coordinador general, los adversarios internos de quien controla el partido, pues empiezan estas pugnas. El Congreso, por otro lado, una bancada débil de solo 35 diputados, que tienen, por así decirlo, diferencias entre ellos. Todo esto es un corolario de crisis. No significa que el partido esté en crisis como tal, pero sí hay una crisis de la coyuntura, ¿no? En la que todos estos actores están viendo cómo se reacomodan al nuevo orden. Viene una etapa de despidos masivos, mucha gente de Libre va a ser despedida, estamos hablando de miles de empleados, eso va a generar también un descontento, es como las oleadas de la COVID-19, ¿te acuerdas que cada 6 meses había una ola del virus? Así va a ser ahorita, ya se calmó un poco el descontento por la derrota, pero en cuanto empiecen los despidos va a haber otra ola de descontento y todo esto vamos a ver los resultados de ello en lo que sucede
sucede en el Congreso Nacional con el juicio político, ¿verdad? Yo creo que vienen etapas de lucha bien interesantes y el sistema político hondureño se va a reacomodar. Volviendo ya a este caso de Cedesol, muchos aseguran podrían mencionarse figuras emblemáticas dentro del partido, pero también podrían blindarse o generarse nuevos implicados en este caso. ¿Cómo lo analiza usted? Pues todo caso, cuando está en un proceso como el que estamos, puede establecerse nuevas líneas de investigación y de acusación. Yo creo que por ahora es una etapa temprana. En Honduras los procesos judiciales hay que tener paciencia. Ya nosotros estábamos metidos en esto, se nos acusó y se ha afectado nuestras vidas personales y profesionales. Y pues... Bueno, muchas gracias, le agradecemos, compañero. Ya hemos escuchado a José Carlos Cardona, bueno, quien nos amplía más detalles sobre todo este proceso legal que está enfrentando y asimismo también sobre estas nuevas líneas de investigación que podrían efectuarse a un largo plazo. Con ese informe yo retorno hacia los estudios centrales. Bien, gracias Gabriela. Y siempre la audiencia en el caso relacionado con la Secretaría de Desarrollo Social fue suspendida luego de que se evacuaran 2 testigos del Ministerio Público quienes brindaron declaraciones en contra de la actual diputada Isis Cuellar. El ex ministro José Carlos Cardona también manifestó que las defensas realizaron los interrogatorios correspondientes y aseguró que confía que el proceso continuará respetando el marco legal. El proceso judicial continuará en las próximas fechas que determine el tribunal. Así que ha sido suspendida la audiencia en el caso Cedesol por la declaración. Bueno, ya declararon estos 2 testigos presentados por el Ministerio Público. Vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias. Seguimos informándole en Impacto BTV Meridiano y el abogado Russell Tomé asegura que si un juez competente no ordenó que se intervinieran las llamadas de la consejera Cosette López, los audios pronto presentados por Marlon Ochoa no son válidos y además sería un delito. Luis Durón, con detalles, Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña el abogado Russell Tomé, el expresidente también del Congreso Nacional. Abogado, bueno, ya la Corte Suprema de Justicia aceptó querella en contra del fiscal general de la República. Ahora aquí la discusión es el tema de los audios, cómo fueron recolectados estos audios y qué puede pasar en torno a eso, abogado. Bueno, esta es una causa que se vuelve muy interesante para el mundo jurídico, porque las intervenciones de las comunicaciones están garantizadas por la Constitución. Sus llamadas telefónicas no pueden ser interceptadas. Nadie puede escuchar mi llamada, solamente cuando hay una orden judicial. Si un juez ordena la intervención de una comunicación por una investigación penal, entonces va a corresponder la discusión quién ordenó, qué autoridad, cómo llegaron esas intervenciones y cómo se hicieron esos audios. Y esa gran discusión que algunos dicen que si es inteligencia artificial, si son válidos o no son válidos, todo eso va a ser parte de ese proceso que ustedes van a estar cubriendo para la sociedad hondureña. Creo que es un caso en el mundo jurídico muy relevante por el principio constitucional de el secreto de las comunicaciones. Ya sabemos que fue el consejero Marlon Ochoa que le llevó esa memoria USB al fiscal, pero ¿cómo lo lograron? ¿Quién ordenó eso? ¿Quién hizo ese proceso? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo llegó? Esa es una gran discusión para el derecho penal, porque el derecho penal tiene un tema muy importante que es saber cómo se obtuvieron las pruebas. Las pruebas tienen que tener un procedimiento dentro de la Constitución y las leyes. En primer lugar, no tiene validez, porque si alguien hace una intervención sin orden judicial, es nulo, no tiene validez para un proceso y obviamente es un proceso que debe de ser investigado porque alguien estaría incurriendo en acciones ilícitas. Gracias, abogado Russell Tomé. Ya han escuchado ustedes en torno a esto, pues sin duda que aquí la discusión será de cómo se obtuvieron estas intervenciones de estas llamadas telefónicas y así de esta manera determinar si, bueno, el delito está, porque si se llevó el procedimiento que es ordenado por un juez. Compañeros, retorno con ustedes al estudio.
Gracias, Luis. Ahora vamos con José Luis Castellanos hasta el Congreso Nacional, en donde miembros del Partido Liberal, diputados, están exigiendo el por qué no haber sido involucrados en las comisiones nombradas en este o en el anterior Congreso. Con ustedes, José Luis. Gracias, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. El día de ayer ya conformadas las comisiones en el Congreso Nacional. Ahora el trabajo que prosigue, diputado Marlon Lara del Partido Liberal, ya con estas 35 comisiones que se han creado. Buenas tardes. Trabajar todas las asignaciones que se den en dictaminar los proyectos de ley, las leyes, avanzar en aquellos temas que son sensibles para la población hondureña y que se incorporen a todos los partidos. Me gustó que incorporaron a todos los diputados propietarios y suplentes. En el Congreso anterior yo era miembro de 2 comisiones y me sacaron de las 2 comisiones. Espero que esta vez se respete la investidura que tienen los diputados y que no se actúe de la manera como actuaron en el Congreso pasado, que sacaban a los diputados que no eran de la línea y solo prácticamente gobernaban con los que eran afines a Libre, y al final todos sabemos que no tuvo más que un resultado adverso para esas políticas de imponer y los criterios de ellos. Le consulto rápidamente el tema del juicio político. ¿Qué opinión merece, diputado? Mire, lo primero es que hay que ver si realmente hay argumentos sólidos para llevar a cabo ese juicio político. Los actos que han habido en congresos anteriores de, por ejemplo, quitar al fiscal general Luis Rubí, de quitar a la Sala de lo Constitucional, que de hecho yo estuve en contra de esas 2 acciones, lo que ha tenido es repercusiones contra el Estado de Honduras, que han sido condenados a pagar demandas de salarios caídos. Entonces yo diría que no hay que utilizar el juicio político como un arma para estar a cada momento hablando de ese tema, sino que más bien cuando se tomen ese tipo de decisiones tienen que ser bien fundamentadas, documentadas y desde luego con los argumentos necesarios, no solo como un revanchismo. Sería una arma política y esto sería dañino para la democracia del país porque cualquier partido podría hacerlo después. Es que lo que pasa es que eso se vuelve un círculo vicioso y tenemos el caso de Perú, donde se hicieron juicios políticos y hoy han tenido cualquier cantidad de presidentes en un término corto, porque se vuelve inestable la democracia en esos países. Por ello hay que analizarlo bien, no tiene que ser solo porque 1 o 2 diputados lo están pidiendo, sino tiene que ser con argumentos válidos. Perfecto, muchas gracias. El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, su opinión precisamente en cuanto a la creación de estas 35 comisiones el día de ayer en el Congreso Nacional, que espera no se esté eliminando a la gente tal y como pasó en el Congreso anterior, y su opinión en cuanto al tema del juicio político que se podría estar aprobando también acá en la Cámara Legislativa. Me reporte a esta hora, compañeros, con ustedes. Y como noticia de último minuto, siempre en el campo legislativo ya se conoce el nombre del diputado que formará o que presidirá, mejor dicho, la bancada del Partido Libertad y Refundación. Se trata de Ronald Panchamé, quien es el nuevo jefe de bancada de Libre. El diputado Ronald Panchamé es electo como nuevo jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, mientras que los congresistas Luis Ortega y Crista Pérez ocuparían el cargo de subjefes. Así que de último minuto les informamos a ustedes que el nuevo jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación se trata del diputado Ronald Panchamé, y quien le acompañará como subjefes es Luis Ortega y Crista Pérez, miembros del Partido Libertad y Refundación. Con esta información vamos a la pausa, quédese con nosotros, ya volvemos. Seguimos informándole. El presidente del Partido Liberal reaccionó ante los señalamientos de Marlon Ochoa sobre los resultados electorales, aconsejándole que se esté tranquilo,
o estrenarán el juicio político con él. Cintia López nos amplía, Cintia. Así es, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, hemos dialogado con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, quien arremetió contra el funcionario Marlon Ochoa por asegurar que quien se siente en la silla presidencial no fue quien ganó las elecciones. Escuchemos en este momento las declaraciones del también alcalde de San Pedro Sula. Marlon Ochoa está llorando como mujer lo que no pudo defender como hombre. Él lo que tiene que darse cuenta es que su partido, yo no sé por qué él se quiere refugiar en el Partido Liberal si él no es liberal. ¿En nombre de quién habla? ¿En nombre de Libre? Bueno, solo sacaron el 20% de los votos. Nada. Entonces el señor Ochoa que siga trabajando, porque cuando pierde el sueldito va a tener que volver a dar clases con un sueldito de 40,000 lempiras, que eso es lo que debe ganar él. Entonces él lo que quiere ganar es notoriedad. ¿Por qué razón? Porque él ya se mira como un candidato a la presidencia en Libertad y Refundación. Y es el último micrófono que le queda, porque después nadie lo va a entrevistar, porque ¿qué tiene que decir él? Absolutamente nada. Es más, debería de guardar silencio, porque podríamos desde el Congreso estrenar el juicio político con Marlon Ochoa. Recuerde que fue el que torpedió el CNE y que amenazó con meter presa a Ana Paola. En relación a los resultados de las recientes pasadas elecciones, el informe desde la ciudad de San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes al set principal. Y siempre desde la zona norte, específicamente desde San Pedro Sula, nuestra compañera Cristina Escobar se encuentra a la hora con analistas que se refieren a esta crisis que está pasando en Oriente Medio, en donde podría tener severas repercusiones. Esto por el combustible, el incremento del combustible, lo que traería también incremento a la energía eléctrica. Cristina, con usted. Es correcto, tal como lo menciona, a esta hora estamos junto al ingeniero Salomón Ordóñez para conversar un poco desde su perspectiva, ingeniero, como experto en energía, toda esta situación de incremento que se podría o que se está anunciando en la tarifa de energía. Bueno, para comenzar, la tarifa de energía se revisa en las últimas semanas de marzo. Y es para reflejar el comportamiento, entre otras cosas, de los precios de combustible a nivel internacional de 3 meses, enero, febrero y marzo. La preocupación en este momento es por la guerra que está ocurriendo en Irán. Eso está limitando los suministros de combustible a nivel mundial y eso automáticamente aumenta los precios. Eso pudiera afectar la tarifa al final de marzo, pero tenemos que esperar porque estamos comenzando en marzo y todo depende de cómo va a ir el desenlace de la guerra. Si la guerra, el desenlace ocurre en la próxima semana, inmediatamente los precios comienzan a bajar. Entonces, no creo que sea el momento para adelantarse a decir que va con seguridad a haber un ajuste mayor en la tarifa, sino que depende de todos estos elementos geopolíticos de los cuales nosotros no tenemos control. O sea, ¿habría que tener un plan ya para evitar todos estos incrementos? Bueno, mire, nosotros como importadores natos no producimos combustible, no nos queda más que absorber esos nuevos precios que van a ocurrir. ¿Qué es lo que hay que hacer por el otro lado? Por el otro lado, lo que sí hay que hacer son planes para hacer un uso más racional de la energía eléctrica. Y no solo de la energía eléctrica, sino que el combustible del transporte público. Entonces, eso sí es una medida que se puede tomar tanto por parte del gobierno en términos de la energía eléctrica como en términos de transporte. El tema de la energía eléctrica es bajar al máximo el consumo en las horas más altas, que es cuando se usan las plantas que utilizan combustible. Muy bien, y acerca de estas auditorías, ingeniero, que se han estado realizando. Bueno, mire, eso es bueno, siempre hacer auditorías para ver dónde se ha usado el dinero correctamente y si se puede reducir. Aparentemente el ENEF está con una sobrepoblación de empleados que no necesita y eso pues hay que corregirlo porque es un gasto que estamos pagando todos los hondureños. Yo creo que la auditoría es sano, es por transparencia y se debe terminar, pero lo que sí creo yo es que la auditoría es un proceso administrativo. Más importante es ver cómo el ENE arranca con el control de reducción de pérdidas, que ya lo había hecho el gobierno anterior, pero que esto tiene que continuar porque ese es el principal problema financiero del ENE. Bueno, y escucharon declaraciones del ingeniero Salomón Ordóñez. Con este informe retornamos a estudios principales.
Bien, y seguimos informándole siempre en el ámbito económico, esto relacionado a lo que está ocurriendo con los productores de leche. Y es que las autoridades de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras aseguran que los productores de leche están a punto de desaparecer por el alto costo en los insumos agrícolas que cada vez son más caros en el país. Bueno, hasta hablar da temor, es asfixiante. Todo lo que son los insumos del sector agroalimentario del país están dolarizados, todos los días suben. En la medida del deslizamiento de la moneda, del dólar contra nuestro lempira, en esa medida en las casas comerciales ajustan el precio y nosotros los productores venimos peleando por un incremento del precio del litro de leche, no lo hemos podido tener, desafortunadamente estamos trabajando en rojo, el sector lechero del país está asfixiado, está desapareciendo y eso nos preocupa. El inventario del hato ganadero en el país también ha bajado, estamos también dentro de esa ley, una ley de repoblación bovina, pero que sea una ley que la podamos aplicar y en ese sentido estamos buscando todas las aristas que nos permitan podernos fortalecer. Y el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Luis Larache, asegura que en los anteriores 4 años el sector privado y Honduras vivió una pesadilla porque se perdieron muchas inversiones y empleos. Para Honduras, estamos viendo todo lo que perdimos, ¿verdad? Lo que perdieron nuestros compatriotas en el exilio, también los que perdieron los hondureños, que no hubo empleo, no hubo generación de empleo, por mucho que quisieron tapar el ojo, taparle el ojo al macho, ¿verdad? No hubo empleo, hubo desempleo. Ahora queremos que se recuperen esos empleos porque no hay mejor impacto social a la población que generarle un empleo. Ya se empiezan a sentir fuertemente las repercusiones, esto por el conflicto bélico que hay en Oriente Medio. A continuación, un resumen de noticias internacionales. A continuación, las noticias internacionales más destacadas. China abrió su principal cita política anual con la apertura de la sesión de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. El presidente Xi Jinping asistió a la reunión inaugural en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín en compañía de otros miembros de la cúpula del Partido Comunista, en una sesión en la que se aprobó la agenda y Wang Hunin, estrecho aliado del líder chino, quien es considerado uno de los principales ideólogos del régimen, presentó el informe de trabajo del Comité Permanente al frente del órgano asesor. La apertura de las conocidas como 2 sesiones se produce en el arranque del 15º plan quincenal que fijará las prioridades económicas y estratégicas del país para el próximo lustro en medio de una guerra arancelaria con Estados Unidos. 5 jóvenes fallecieron en Santander tras caer al mar debido al desbordamiento de una pasarela peatonal de madera. Los afectados eran jóvenes procedentes de País Vasco, Cantabria, Almería y Guadalajara. Hay un desaparecido y se le dio rescate a otra persona con vida que está fuera de peligro. Los 7 jóvenes, 6 chicas y un chico, pasaban por la pasarela cuando la estructura de madera se rompió por causas que se desconocen. Los equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos mientras tratan de encontrar a la persona desaparecida. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, a la que pertenecen decenas de compañías que operan con más de 310 barcos, informó este miércoles que todos los itinerarios a Oriente Medio están actualmente suspendidos debido al conflicto militar en la región. La directora de la asociación, María de Ligiani, detalló que al menos 6 cruceros permanecen anclados en puertos de Dubái, Abu Dhabi y Doha, con miles de pasajeros sin poder regresar a sus países debido también a la suspensión de las conexiones aéreas. Asimismo, indicó que las empresas navieras continúan evaluando la situación mientras los buques permanecen anclados, examinando planes de contingencia alternativos para salvaguardar la seguridad y la comodidad de pasajeros y tripulación. Para Impacto VTV Meridiano, les informó Alexandra Martínez.
Y así llegamos al cierre de esta emisión informativa, no sin antes recordarles a ustedes de que este próximo lunes 9 de marzo, usted está invitado a participar en el aniversario número 41 de esta casa televisora de VTV. Así que tenemos preparado una serie de sorpresas, obsequios, desde muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, estaremos compartiendo con ustedes tantísima parte de la historia, por supuesto, de esta casa televisora, los personajes que han pasado por acá y además algunos premios que queremos interactuar con ustedes a través de las diferentes plataformas. Así que desde ya invitados, desde las 6 de la mañana este próximo lunes 9 de marzo, únase a la gran fiesta del 41 aniversario de VTV, porque en VTV somos todos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos 7 de la noche en nuestra emisión estelar. Con permiso.